están? ¿Qué tal está su semana? Bien, licenciada, todo Bien, bien. Linda. Todo bien. Ya, muchas gracias. Gracias, Me Coli. alegra. Me alegra mucho. Entonces vamos a continuar viendo los temas. Les cuento que gracias a Dios pues hemos logrado adelantar bastante los temas y ya vamos a empezar a ver después de Semana Santa temas mucho más prácticos. Para la siguiente semana vayan buscando una escritura pública que sea cualquiera. Vamos a empezar a ver cuáles son las partes para que ustedes puedan ir analizando cada una de las partes, entender qué es un acta, qué es un documento, qué es un instrumento, ya ver aspectos más prácticos como cómo abrir su apertura para el archivo general de protocolos y también pues después de Semana Santa vamos a tener la charla con el compañero del archivo general de protocolos para que ustedes les puedan realizar cualquier duda o cualquier comentario que ustedes vayan teniendo dentro del proceso, pues le van a poder ir comentando a él y de igual forma a mí durante la clase, pero sí sería bueno que aprovecharan para leer un poco, analizar y poderle preguntar a él, ya que tiene un montón de experiencia y él se dedica específicamente en materia de hacer calificaciones y generar criterios y calificaciones registrales a la hora de que exista pues cualquier tipo de conflicto, existan cláusulas no previstas en la ley y que generen algún tipo de antinomia jurídica o si no es una antinomia que genera algún tipo de dificultad en cuanto a la calificación de los criterios registrales. Entonces, es una muy buena oportunidad para que ustedes puedan preguntarle a él y sacar el máximo potencial de esa charla. De igual forma, creo que les consiguió material que les va a hacer llegar en ese momento para que puedan utilizarlo y sacarle mucho provecho. Al final de la presentación del día de hoy, si logramos terminar rápido, sí necesito hablar con los coordinadores para ver cómo vamos con los trabajos, si tienen dudas, cómo ha ido la organización. Entonces, si todavía no se han podido coordinar, háganle saber a sus coordinadores las dudas que tengan puntuales. Y si tuvieran, ya han empezado algo del trabajo o tienen por lo menos el esquema del cuerpo de su trabajo, me lo presentan hoy para que yo pueda hacerle las recomendaciones, porque recordemos que este trabajo vale 15 puntos y si quiero que les vaya bien para que los compañeros que no tengan pues muy buena calificación puedan hacerlo. El día de la charla del archivo, quienes quieran presentar un informe o una investigación, voy a dar los lineamientos. Yo les voy a dar 3 puntos, independientemente de cómo vaya su zona, si han ido muy bien o han ido muy mal. En ese tiempo van a tener para poder compensar su nota. Entonces, igual les voy a abrir 48 horas de plazo para realizar el trabajo. No va a ser muy exigente, pero con eso van a poder compensar alguno de los puntos perdidos. Y recuérdense los estudiantes que tienen derecho al examen extemporáneo, que va a ser el día martes de manera presencial, para que lo tomen en cuenta. Entonces, viendo los puntos de clase, la semana pasada estábamos viendo la responsabilidad profesional del notario, vimos la doctrina que se refería a la responsabilidad, entramos en materia civil que vimos que estaba más que todo enfocada a la reparación de los daños y perjuicios y vimos que todo daño tenía que indemnizarse, que dentro de los elementos estaba que existiera la violación de un deber legal por acción o omisión del notario, que haya culpa o negligencia por parte de este y que cause un perjuicio. Luego vimos la responsabilidad civil del notario en Guatemala, que está regulada en el artículo 1645, y quedamos que hoy vamos a ver la responsabilidad penal del notario. Cuando nosotros referimos a la responsabilidad penal, es que estamos exponiendo que un notario ha defraudado al Estado y a los particulares por la comisión de un delito contra la función que le ha sido delegada. Entonces, aquí, como bien lo dicen, es de primera instancia, lo conoce el Ministerio Público de oficio o a requerimiento de parte, ya sea por una denuncia, querella o prevención policial, o bien un conocimiento de oficio, y inicia la acción penal, que inicia en su primera etapa preliminar, que es la investigación de si existe o no un delito.
Entonces aquí se va a determinar que nos encontramos ante una responsabilidad más delicada e importante para el notario, pues su carácter de federatario tiene depositada la fe pública del Estado ante los particulares, considerando que el valor que tiene al realizar el derecho notarial es la seguridad jurídica. Cualquier mal uso que se le diera a la fe pública traería como consecuencia una desconfianza entre los particulares y el desconocimiento del notario en su carácter de federatario por parte del Estado, pues generaría una inseguridad jurídica. ¿Y qué quiere decir de esto? Que el derecho penal es un poco más delicado porque aquí se entiende que defraudó primero a las partes con las que se comprometió a realizar el documento. Segundo, está defraudando al Estado y me está haciendo de mal de una forma ética y también jurídica y penalizada su carácter de federatario porque le está minorizando el valor a la fe pública que nosotros tenemos como notarios. Por esto, esta responsabilidad notarial en materia penal se considera más delicada. Aquí no existe solo una reparación de daños y perjuicios, sino que también se entiende como una pérdida o un agravio directo al Estado y a las entidades del Estado. Entonces, vamos a ir viendo uno a uno los delitos en los que pueden correr. El primero y súper importante, yo lo he preguntado cuando he examinado privados en otras universidades y tengo colegas que han examinado privados en varias universidades también y esto lo preguntamos, en dónde está regulado esto de que el notario se considera como funcionario público para efectos de la tipificación de los delitos, está en las disposiciones generales en el artículo 1, numeral segundo. Si alguien me hace favor de leerlo, por favor. ¿Alguien tiene su código penal a la mano? Licenciada, indicó artículo 1. Sí, es correcto, de las disposiciones generales, el numeral segundo, donde establece para los efectos penales se entiende y en el numeral segundo establece los funcionarios. Permítame. Gracias, Nancy. Si pueden descargar su código penal o tenerlo en la mano, los demás compañeros les agradecería. ¿Sí, Carla? Yo ya lo tengo listo, lo puedo leer. Ah, sí, me hace favor y Nancy me apoya con el siguiente. Ok, disposiciones generales, artículo primero, disposiciones generales del Código Penal. Numeral segundo, por funcionario público. 1. Toda persona que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial, ya sea designado o elegido permanentemente o temporal, remunerado u honorario, sea cual sea la antigüedad de esa persona en el cargo. Segundo, toda otra persona que desempeñe una función pública, incluso para un organismo público o una empresa pública o que preste un servicio público. Muy bien, gracias. Sigamos leyendo el siguiente párrafo, por favor. Sí, perdón. Por funcionario público extranjero, toda persona que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial de un país extranjero, ya sea designado o elegido, y toda persona que ejerza una función pública para un país extranjero, incluso para un organismo público o una empresa pública. Por funcionario de una organización internacional pública, un empleado público internacional o toda persona que tal organización haya autorizado a actuar en su nombre. Gracias, muy amable. Entonces, este es el fundamento legal de cómo vamos a entender al notario en calidad de funcionario público para la hora de tipificación de delitos. Luego vamos a ver los delitos específicos regulados en el Código Penal
en los que puede llegar a incurrir el notario. Como les decía en su clase anterior, no se limita solo a estos, pero yo quise extraerles dentro de las partes más importantes. Entonces, el primer artículo que tenemos es la aplicación de la inhabilitación especial. No sé si alguien me hace favor de leerlo, por favor. Ya lo tengo, Lick. Dice inhabilitación especial. La inhabilitación especial consistirá, según el caso, número 1, en la imposición de alguna o algunos de los inhabilitaciones establecidas en los distintos incisos del artículo que antecede. 2, en la prohibición de ejercer una profesión o actividad cuyo ejercicio dependa de una autorización, licencia o habilitación. Los delitos cuyo bien jurídico protegido sea la administración pública o la administración de justicia, la inhabilitación especial será la que corresponde a los incisos segundo y tercero del artículo que antecede cuando se trate de personas jurídicas. La inhabilitación especial consistirá en la incapacidad para contratar con el Estado. Muchas gracias, Nancy. Entonces, este artículo es súper importante porque empezamos a ver en qué tipos de delitos nosotros podemos incurrir. Como ya lo vimos, no solo nos van a quitar nuestra licencia como abogados y notarios, sino lo vamos a poder ejercer porque está la prohibición de ejercer la profesión, sino que también es la pérdida del empleo o cargo público que el penado ejercía, aunque provinieren de una elección popular. Quiere decir que, por ejemplo, si yo soy condenada por un delito, yo funjo como auxiliar fiscal en el Ministerio Público, la consecuencia de esto es que yo después, cuando salga dentro de mis funciones como ex auxiliar del Ministerio Público, yo sigo inhabilitada como notaria. No puedo ejercer el notariado porque yo ya incurrí en una pena y estoy inhabilitada. No solo el impedimento que tenía como funcionaria, sino que también inhabilitada por haber incurrido en un tipo de delito. Igual, supongamos que eran en los casos que estábamos hablando en las clases anteriores, que yo podía ejercer el notariado porque estaba bajo un contrato de servicios profesionales y no estaba en una situación de dependencia con el Estado, pero soy sancionada, aparte que me destituyen porque uno no puede elaborar para el Estado. Si uno ya ha tenido sanciones, no podría ejercer el notariado. Por ejemplo, también aquí también se da en el caso de licitaciones. Yo estuve presente en una en la que el notario quedó inhabilitado porque incurrió en un tipo de delito y entonces se votó completamente la licitación. Ya había sido aprobado y ya había prescrito el momento procesal oportuno para aceptar nuevas ofertas. Entonces, esta empresa quedó descartada in limine porque ya había pasado el plazo para ampliaciones, impugnaciones y modificaciones. Y entonces aquí tuvimos que optar por la segunda empresa que había cumplido con los requisitos, pero no habían licitado en todos los productos. Entonces se dio una licitación parcialmente y se empezaron a generar bases para crear una nueva licitación sobre los productos faltantes. Entonces, no solo se perjudican a ustedes en su ejercicio profesional, sino que también perjudican a sus clientes y aquí viene una sanción por daños y perjuicios, como lo vimos en la clase anterior en civil. Entonces, vamos a ver que uno puede incurrir muchas veces sin perjuicio de las responsabilidades penales, también en materia civil y en materia administrativa y también en materia deontológica, que sería ante el Tribunal de Ética del Colegio de Honor del Colegio de Abogados y Notarios. Luego tenemos la facilidad de prever que está establecida en el artículo 27, numeral 21. ¿Quién me hace el favor de leerlo? En los delitos culposos, haber ocasionado el resultado dañoso en circunstancias que lo hacían muy probable o fácilmente previsible. Gracias, muy amable, Cristian. Estos son los casos en los que, por ejemplo, uno puede dar una asesoría y uno espera que todo pase bien, pero no le explica a sus representados lo que pueda llegar a pasar, le puede ocasionar un daño mayor. Recuérdense que nosotros como notarios tenemos la obligación. Si Berta tiene alguna duda. No, bueno. Perdón si me activó el micrófono.
no tenga pena. Nosotros tenemos la responsabilidad de asesorar y establecerles a los clientes todos los procesos que vienen en cuanto al pago de impuestos, las responsabilidades que incurren los contratos, las sanciones en que se pueden llegar a incurrir, si también pueden llegar a incurrir en algún tipo de delito, por ejemplo, que exista una compraventa y no se haga la declaración ante la IVE, entonces puede incurrir en algún tipo de delito como lavado de dinero, evasión fiscal. Existen diferentes tipos de elementos que nosotros estamos obligados a poder asesorar a nuestros clientes. Luego el artículo 222 hace referencia a la publicidad indebida. No sé quién me puede apoyar. Dice, quien hallándose legítimamente en posesión de correspondencia, de papeles o de grabaciones, fotografías no destinadas a la publicidad, los hiciere públicos sin la debida autorización, aunque le hubiera sido dirigidos. Cuando el hecho cause o pudiera causar perjuicio, será sancionado con multa de 200 a 2,000 quetzales. Gracias, muy amable. Entonces, en este es el caso en que nuestros clientes nos dan a nosotros la información. Nosotros tenemos que ser muy delicados en dónde vamos a archivar esta información, ya que, digamos, pueden ser registros financieros o estados de sociedades que todavía no sean públicos porque no es al momento y lo contraten a ustedes para que ustedes organicen su situación financiera de la empresa o arreglen los libros de contabilidad porque están en desorden y ustedes los hacen públicos porque supongamos que su procurador o su asistente legal confunde la papelería y entonces hace públicas las convocatorias, hace públicos los estados, ahí pueden incurrir en ese tipo de delitos. Y también son bien delicados porque al hacer públicos tienen que responder a los daños y perjuicios más las sanciones penales. Luego vamos con el otro caso que sería el artículo 223. La revelación del secreto profesional. No sé quién me hace favor de leer. Yoli, artículo 223, revelación de secreto profesional. Quien sin justa causa revelare o empleare en provecho propio o ajeno un secreto del que ha sido enterado por razón de su estado, oficio, empleo, profesión o arte, sin que con ello ocasione o pudiere ocasionar perjuicio, será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años o multa de 100 a 1,000 quetzales. Muchísimas gracias. Este es súper importante y le recomiendo que si tienen su ley física, de una vez lo anexen o en digital le coloquen el comentario de que lo tienen que anexar con la ley de acceso a la información pública en el artículo 67 que establece la revelación de información confidencial o reservada. Entonces, para que hagan el anexo, por eso lo coloqué entre paréntesis, porque según la ley, esta pena es de prisión de 6 meses a 2 años o multa de 100 a 1,000 quetzales, pero según lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública, este tipo de delitos establece lo siguiente: el servidor, funcionario o empleado público que revelare o facilitare la revelación de información de la que tenga conocimiento por razón de su cargo y que por disposición de la ley o de la Constitución Política de la República de Guatemala sea confidencial o reservada, será sancionado con prisión de 5 a 8 años e inhabilitación especial por el doble de la pena impuesta y multa de 50,000 a 100,000 quetzales. La persona nacional o extranjera que ha tenido la obligación de mantener en reserva o confidencialidad datos que por disposición de la ley o de la Constitución Política de la República de Guatemala incurra en los hechos del párrafo anterior, será sancionado de la misma forma. La sanción penal se aplicará sin perjuicio de las responsabilidades civiles correspondientes y los daños y perjuicios que pudieran generar por la revelación de la información confidencial reservada. Entonces, como nos vamos dando cuenta, todo está enlazado también con civil. No quiere decir que si a mí ya me sancionaron civilmente, no me puedan sancionar penalmente. Están arraigadas ambas, entonces es súper importante y parte de su ética es reservar
cualquier tipo de información que les diga a sus clientes. Digamos, para fines de cátedra, ustedes pueden contar los hechos, pero no pueden dar la información de los casos. No les puedo enseñar directamente, este es el acta que hice con un cliente y esto es lo que pasó, porque ahí estaría yo revelando el secreto profesional. Aunque sean de casos fenecidos, uno tiene que tener algún tipo de reserva en cuanto a la información confidencial del cliente y mostrar el objetivo, la naturaleza del hecho, pero no puede establecer, hacer público cuál era su estatus financiero, su dirección, su nombre, sus datos personales o algo que le pueda llegar a perjudicar a su cliente en un futuro. Entonces, es súper importante. La revelación de secretos profesionales es un delito, si está tipificado, y también monetariamente ustedes van a tener que pagar. Y aparte, ya vieron, la inhabilitación es por el doble de la pena. Entonces, digamos que les establecen ustedes 6 años, pues la revelación del secreto profesional, ustedes no van a poder ejercer como notarios 12 años. Entonces, sí es muy delicado y sí lo tienen que tomar en serio a la hora de tener la información de sus clientes. No revelen, también eso es parte de nuestro código de ética, que ustedes ya vieron los principios deontológicos y por ende es súper importante guardar en todo momento la confidencialidad. Pueden comentar hechos, pueden comentar sustancias, pero no pueden dar datos personales que afecten directamente a su cliente, por lo mismo que ustedes deben de tener reserva de la confidencialidad de su cliente. Luego tenemos los casos de estafa. Está Disculpe, el caso, licenciada, que la interrumpa. Al 223, ¿qué artículo se le tenía que anexar? el artículo 67 de la Ley de Acceso a la Información Pública. Muchas gracias. Y no tenga pena, cualquier cosa me van interrumpiendo y con gusto yo les apoyo. ¿Alguna otra duda? No, bueno, continuemos. Entonces, vamos a ver los casos especiales de estafa y caso especial de estafa. Pues aquí sí me apoyan a leer el artículo 264, pero no completo, sino que en cuanto a las penas. Buenas noches, licenciada. ¿Será lo de donde comienza si la recaudación o colecta se hace sin autorización? No, digamos, aquí sería el artículo 263, el responsable de este delito será sancionado con prisión de 6 meses a 4 años Sí. y multa de 200 a 10,000 quetzales. Pero muchas gracias, Paola. De nada, licenciada. Entonces aquí vamos viendo que las multas de caso especial de estafa y de estafa vienen siendo las mismas y se relacionan, es otro tipo de delito en la que ustedes se pueden llegar a cometer. Luego tenemos el supuesto de falsedad material establecidos en el artículo 321. No sé quién me pueda leer, por favor. Falsedad material. Quien hiciere en todo o en parte un documento público falso o alterara uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio, será sancionado con prisión de 2 a 6 años. Gracias, muy amable. Aquí es donde yo les digo que también tienen que tener mucho cuidado con las minutas y a estar viendo cómo las alteran y todo, porque aquí pueden llegar a incurrir en falsedad material y no a propósito, sino que ahí es cuando vemos que están los actos de culpa y que llenan 3 elementos. ¿Cuáles son los elementos en los que se pueden llegar por omisión? No sería culpa, sino omisión, perdón. Negligencia, imprudencia, impericia. Entonces, aquí ustedes tienen que tener mucho cuidado a la hora de analizar un caso y realizar el documento del instrumento público o el acta notarial. Entonces, sería parte del documento falso, por ejemplo, que yo colocara que
Paola Canel es ingeniera civil y que yo doy fe de que ella es ingeniera civil para un tipo de declaración jurada, por ejemplo. Entonces, ahí ya estaría yo incurriendo en falsedad material porque ella no tiene las calidades para ser ingeniera civil, pero como yo copié una minuta, se me olvidó cambiar eso. Entonces, ahí yo podría decir que estoy cometiendo ese tipo de delito. También es cuando utilizan el dolo y dicen falso a propósito. Entonces, dicen que es un contrato, por ejemplo, de compraventa sobre un terreno que no tiene gravámenes y ustedes ven que si tienen gravámenes, la persona a la que ustedes le están redactando el contrato no tiene las calidades para poder hacer la compraventa de ese terreno. Ahí también está estafa y falsedad material y es cuando empezamos a ver el concurso de delitos en materia penal. Luego tenemos la falsedad ideológica. ¿Quién me hace favor de leer? Dice quien con motivo de otorgamiento, autorización o formación de un documento público insertare o hiciera insertar declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento debe probar, de modo que pueda resultar perjuicio, será sancionado con prisión de 2 a 6 años. Muchísimas gracias, Nancy. Entonces aquí podemos ver por el caso cuando hay accidentes de hechos de tránsito y nosotros hacemos un acta y hacemos constar que la persona, vamos a ver el carro y el choque fue al retrovisor, supongamos. Y nosotros hacemos constar en el acta de que le arruinó la parte del bumper, las luces, la puerta y todos los elementos que no necesariamente fueron del hecho de tránsito. Luego cuando se piden las cámaras se dan cuenta que el impacto fue del lado del retrovisor y no de todo el vehículo. Entonces ahí estamos cayendo también en falsedad ideológica, podemos caer en otros tipos de delitos. Ese sería un ejemplo. Luego tenemos el artículo 327 relativo a la suspensión, ocultación o destrucción de los documentos. ¿Quién me puede apoyar a leer este artículo, por favor? Quien destruya, oculte o suprima en todo o en parte un documento verdadero de la naturaleza de los especificados en este capítulo será sancionado con las penas señaladas en los artículos anteriores en sus respectivos casos. En igual sanción incurrirá quien, con ánimo de evadir la acción de la justicia, realizare los hechos a que se refiere el párrafo anterior sobre documentos u objetos que constituyan medios de prueba. Muchas gracias, Paola. Entonces aquí podemos ver si Kenneth, no sé si tiene una duda. No le disculpe, se me activó el micrófono. No tenga pena. Bueno, entonces aquí podemos ver que se hacía mucho en los testamentos cerrados. Decían de que no existía el documento, que había desaparecido, que existía uno posterior, y a veces validaban documentos que ya habían sido fenecidos, ¿verdad? Entonces aquí hay una destrucción de documentos, una ocultación. Entonces vamos viendo este tipo de elementos que podría llegar a incurrir en estos delitos. Luego está nuevamente la revelación de secretos, pero está regulada en el artículo 422. No sé quién me hace favor de leerlos. Comete delito de revelación de secreto el funcionario o empleado público que revele o facilite la revelación de hechos, actuaciones o documentos de los que tenga conocimiento por razón del cargo y que por disposición de la ley deben permanecer en secreto. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 1 a 3 años y multa de 5,000 a 20,000 quetzales e inhabilitación especial. Muchas gracias, Nancy, muy amable. Entonces, este artículo es nuevamente súper importante porque estamos viendo lo de la confidencialidad que nosotros deberíamos de tener como un principio. Entonces, esto solo, permítanme, lo pueden anexar con el artículo 67 de la Ley de Acceso a la Información Pública y
la Ley de Protección de Sujetos Procesales y Personas Vinculadas a la Administración de Justicia Penal. El artículo 17 establece la reserva para que lo anexen en su ley. Entonces, este sería el caso, por Perdón, ejemplo, licenciada, perdón. ¿Dijo el artículo 17 de qué ley? así no tenga pena, de la Ley para la Protección de Sujetos Procesales y Personas Vinculadas a la Administración de Justicia Penal. Si se pierde, me dice y se lo vuelvo a repetir con gusto. Perdone, licenciada, personas vinculadas a qué. Y personas vinculadas a la Administración de Justicia Penal. Gracias, licenciada. De nada, con gusto. ¿Ya lo anotaron todos? Licenciada, disculpe, Sí, dígame. había dicho otro artículo, ¿verdad? De otra ley. Sí, el artículo 67 de la Ley de Acceso a la Información Pública. Muchísimas gracias. De nada. Disculpe, licenciada, ¿cuál era el otro artículo? El otro artículo es el artículo 17 de la Ley para la Protección de Sujetos Procesales y Personas Vinculadas a la Administración de Justicia Penal. Gracias. De nada. Entonces, este sería el caso, por ejemplo, que alguien trabajara, por ejemplo, de técnico de investigaciones criminalísticas y hace un tipo de allanamiento y supongamos que es en un municipio donde no hay otro técnico porque los otros técnicos están en torno a 24 horas levantando cadáveres. A ustedes les solicitan realizar un expertaje en la investigación y resulta que es un conocido suyo, pero el conocido no está, dan autorización para ingresar, nosotros tenemos orden judicial y empezamos a recabar evidencia. Entonces ustedes lo llaman como es un amigo íntimo suyo y le empiezan a revelar todos los secretos de la investigación. Entonces, aquí ustedes no pueden, porque no pueden estar estableciendo los hechos, son de carácter confidencial. Pueden incurrir en este delito y muchos más, pero es un ejemplo. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Luego tenemos... Licenciada, perdón, la diferencia, digamos, entre este delito de revelación de secreto con la de revelación de secreto profesional sería en que el otro es para provecho, bueno, serían casi iguales, ¿verdad? ¿Cuál sería la diferencia, licenciada? Disculpe. Sí, no tenga pena. Son muy similares, como usted lo dice, y si se da cuenta, ambos al final se paran anexando el artículo 67 de la Ley de Acceso a la Información Pública. Pero aquí la diferencia es que en uno sí hace referencia al secreto que tiene que guardar uno como profesional y el otro es al empleado público específicamente en cuanto a su actuar y al cargo que está dando. Entonces, en uno podría entrar su función como notario, pero en el otro entra la calidad de funcionario, por ejemplo, un servidor, un secretario, un oficial, un notificador, un auxiliar fiscal, un técnico de investigaciones criminalísticas, mientras que en el otro entraría, por ejemplo, un químico farmacéutico a la hora de crear medicinas, a la hora de crear proyectos que todavía no están aprobados por algún tipo de reserva o que firmó un contrato de confidencialidad para el momento de crear algún tipo de producto. Podría entrar un ingeniero que está creando alguna fórmula alimenticia o está creando un proyecto de industria dentro de la industria y firmó un contrato de confidencialidad. Entonces ahí es como profesionales en general, mientras específicamente sí nos hace la referencia de los funcionarios o empleados públicos. Sí, cabal, eso está dando, licenciada, tiene toda la razón. Cabal, en el artículo 223 como que abre más para que sean más, o sea, puedan ser más sujetos de este delito, en cambio en el de revelación de secretos sí solo puede ser funcionario o empleado público. Muchas gracias, licenciada. Sí, de nada, con mucho gusto. ¿Alguien más tiene alguna duda? No, bueno, entonces
Sigamos con el siguiente artículo, que sería la violación de sellos, por favor. Dice, el funcionario o empleado público que ordenare, abriere o consintiere que otro abra papeles o documentos cerrados cuya custodia le estuviera confiada, será sancionado con multa de 200 a 2,000 quetzales. Gracias. Este igual lo vamos a anexar con el artículo 417 que ya habíamos leído. Y entonces aquí se puede dar el caso, por ejemplo, de que yo diga, yo no quiero incurrir en delito, pero le voy a decir al procurador que lo abra. Sí, Jorge Luis. Buenas noches, licenciada. Una Buenas noches. consulta. Que yo escuché por ahí un ejemplo de que vino la parte demandada. Había un como pagaré, por ejemplo, y se lo comió. O sea, se lo mostraron y se lo comió. Ahí en ese caso, como qué pasos se siguen y ahí sí entraría en uno de esos delitos. Digamos que él se comió el pagaré. Entonces ahí ya no tiene que pagar nada o si hay alguna No, sí forma de tiene. hacerlo pagar. Sí, digamos en materia civil o mercantil, habría que ver qué establecía en sí todo el caso, pero generalmente uno solicita que se presenten los documentos y en caso de que no exista la entrada de estos documentos, se tengan por ciertas las acusaciones dadas por la contraparte. Por ejemplo, en ese caso yo digo que tienen el poder la otra parte del pagaré que establece que él me tiene que pagar $500,000 a un plazo de 15 días, no, 15 días, no nadie, 5 años, digamos. Entonces, viene esta persona y se come el pagaré, se tiene por cierto mi acusación que yo establecí bajo esos términos y condiciones. Entonces, se da por cierto porque no se puede volver a restituir el pagaré y ver de otra forma en qué términos está establecidos. Pero sí, aparte de que se da por cierto en la vida civil y mercantil, puede caer en este tipo de delitos y también en la destrucción de los documentos que leímos en el artículo 327. Gracias, Lic. De nada. Entonces, esos son bien interesantes porque sí, el juez los para dando oficio en materia penal. Entonces, que se dé por lo conducente y se toma por un acto que ya es realizado por flagrancia. Entonces, porque queda en observancia del juez, entonces es un juicio mucho más rápido. Entonces, volviendo con el tema, la violación de sellos establecida en el artículo 434, ¿quién puede ayudarme a leer? Ah, no, esta ya la leímos, perdón, tiene razón. En el 417 está Ligda, ¿con qué otro artículo dijo que había que anexarlo? El 434 se anexa con el 417, violación de sellos. Siempre hagan la doble anexión, quiere decir que si están en el 434, pongan el 417 y luego vayan al 417 y póngale 434 para que siempre los tengan a la mano. Y póngalos con un color. Ahí se recuerdan que yo les enseñé la técnica del subrayado. Yo, por ejemplo, pongo mis artículos con color morado. Y entonces todo lo que es subrayado y todo lo que es escrito que es morado, ya sé yo que me hace referencia a un artículo. ¿De qué ley, disculpe, licenciada? Del Código Penal. Gracias. Bueno, no tengo pena. Entonces, aquí vamos también con otro tipo de delitos que está el artículo 437, la responsabilidad del funcionario para autorizar matrimonios. ¿Quién me hace favor de leerlo? El funcionario o ministro de culto debidamente autorizado que autorice un matrimonio a sabiendas de la existencia de un impedimento que cause su nulidad absoluta será sancionado con prisión de 2 a 6 años e inhabilitación especial por el término que el tribunal fije, el que no podrá exceder de 6 años.
Si el funcionario o ministro de culto hubiere obrado culposamente, será sancionado solamente con multa de 200 quetzales. Muchas gracias, Nancy. Entonces aquí vamos a ver los tipos de perdón, se me fue el artículo, disculpen. De nulidades absolutas establecidas en el Código Civil. Entonces a este artículo le vamos a anexar el artículo 88 y el artículo 144 del Código Civil. Y adicional a eso, le vamos a agregar el artículo 57 del Código Penal. ¿Cuáles dijo, licenciada? Disculpen. No tenga pena. El artículo 88 y 144 del Código Civil y el artículo 57 del Código Penal. El artículo 88 del Código Civil hace referencia a los casos de insubsistencia del matrimonio y el artículo 144 también hace referencia a los elementos de subsistencia del matrimonio. El artículo 57 del Código Penal, que es otro que deben anexar, hace referencia a la inhabilitación especial. Luego vamos con el artículo 438 del Código Penal. Si alguien me hace el favor de leerlo, por favor. El funcionario suministro de culto debidamente autorizado que procediere a la celebración de un matrimonio sin haber observado las formalidades exigidas por la ley, aunque no produzca nulidad, será sancionado con multa de 200 a 1,000 quetzales. Muchas gracias, Madeline. Entonces, era el caso que yo les comentaba que a veces los notarios, por no querer sonar aburridos o por no seguir el protocolo y hacer la ceremonia un poquito más rápida, omiten un montón de artículos. Digamos que esa pareja es muy feliz y que no desean divorciarse y que el matrimonio sigue siendo vigente igual, el notario puede incurrir en multas. Entonces, en este caso, como bien lo establece y lo leyó su compañera, aunque no produzca nulidad, puede ser sancionado con una multa de 200 a 1,000 quetzales. Luego tenemos los delitos como cohecho pasivo establecido en el artículo 439. En general son todos los delitos del capítulo 3, pero leamos el artículo 439, por favor. Comete delito de cohecho pasivo el funcionario público, empleado público o quien ejerza fuerzas públicas, que solicite o acepte directa o indirectamente cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios a título de favor, dádiva, presentes, promesa, ventaja o por cualquier otro concepto, para sí mismo o para otra persona, para realizar, ordenar, retardar u omitir un acto propio de su cargo. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 5 a 10 años, multa de 50,000 a 500,000 quetzales e inhabilitación especial sin perjuicio de la pena aplicable al delito cometido. Cuando el funcionario o empleado público obligare al favor, dádiva, presente, promesa o ventaja, la pena se aumentará en una tercera parte. Las personas que denuncien los actos mencionados en este artículo serán protegidas por las autoridades correspondientes de conformidad con la legislación vigente. Gracias, muy amable, Nancy. Entonces aquí podríamos ver que este tipo de delito lo puede incurrir, por ejemplo, el escribano de gobierno que en su calidad de función favorezca o acepte algún tipo de dádiva en favor de acelerar algún tipo de contrato o mandato o celebrar algún tipo de instrumento a cambio de algún tipo de dádiva.
Luego vemos las inobservancias de las formalidades de autorizar un matrimonio, que está en el artículo 438. No sé quién me hace el favor de leerlo. El funcionario o ministro de culto debidamente autorizado que procediere a la celebración de un matrimonio sin haber observado las formalidades exigidas por la ley, aunque no produzca nulidad, será sancionado con multa de 200 a 1,000 quetzales. Gracias, Nancy. Perdón, ya lo habíamos leído. Lo vamos con el cohecho activo que está establecido en el artículo 442. Comete delito de cohecho activo cualquier persona que ofrezca o entrega a un funcionario público, empleado público o quien ejerza funciones públicas directa o indirectamente, cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio a título de favor, dádiva, presente, promesa, ventaja o por cualquier otro concepto, para sí mismo o para otra persona, para que realice, ordene, retarde u omita un acto propio de su cargo. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 5 a 10 años, multa de 50,000 a 500,000 quetzales e inhabilitación especial, sin perjuicio de la pena aplicable al delito cometido. Gracias, muy amable, Nancy. Este puede ser el caso de la declaratoria de herederos, que el notario tiene un plazo para poder realizar todo el procedimiento. Entonces, supongamos que uno de los herederos le ofreció algo al notario a cambio de que le enseñara el testamento, el notario accede, se lo muestra y luego le empieza a dar una compensación y compensación y compensación para que retarde el mayor tiempo posible. Y en eso él se faculta las necesidades, vende los inmuebles, se queda con el dinero. Entonces, ahí puede cometer ese tipo de delitos el notario. Luego tenemos el artículo 444 que hace referencia a la inhabilitación especial. ¿Quién me hace favor de leerlo? Que no sea su compañera Nancy, que tan linda, ya me leyó todos los artículos casi. Yo, licenciado. Por favor. Comete delito de cohecho activo cualquier persona que ofrezca o entregue a un funcionario público, empleado Ahorita sería público. inhabilitación especial, el artículo 434. Ahí está el licenciado. En los casos de delitos de cohecho que vulneren el régimen tributario, quedará eximida de responsabilidad penal la persona que denuncie o coadyuve a la obtención de los elementos probatorios de la comisión del delito. Yo me equivoqué de artículo aquí, pero se los voy a rectificar porque no es este. Se los voy a buscar. Gracias, Wilder. Y luego tenemos la responsabilidad administrativa. Entonces, ya vimos que existe la civil y la penal. Entonces, cuando hablábamos de la civil, ¿a qué hacíamos referencia, Jessica? Jessica Guzmán, que ahora ya sé que hay varias. Bueno, como Jessica no está, entonces Ana María López. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Fíjese que en este momento no tengo mi código penal. No, le estoy preguntando que en relación a la responsabilidad civil que ya habíamos hablado en la clase, entonces estamos haciendo un resumen antes de entrar a la responsabilidad administrativa. ¿A qué nos referíamos con la responsabilidad notarial civil? Ouch. A ver, Jorge Luis la va a ayudar, pero pongamos atención, por favor. Yo pensaría que es la reparación y daños y perjuicios. Sí, es correcto. Muy bien. Y entonces, ¿la penal de qué se trata?
Andrea Jacob. No, tampoco está. Entonces vamos a ver. Edgar Armando Surán. Esa la acabamos de ver, no se les puede olvidar. Tampoco. Recuérdense que parte de su asistencia no se las puedo validar si no participan en clase. Entonces, porque es el único medio que yo sé si están presentes o solo se conectaron. Entonces, si después les sale ahí sanciones, no quiero que me vayan a alegar porque no participaron. Sí, Wilder. Licenciada, son las que tiene el notario en que ver en los instrumentos públicos, en incurrir en falsedad y eso. Sí. ¿Y Wilder, usted qué dice? Licenciada, solo le quería comentar que la inhabilitación especial está en el artículo 57. Sí, pero había otra parte del 57, fíjese. Lo voy a buscar y se los voy a escribir porque si no me recuerdo dónde está. Pero sí, muchas gracias. Y entonces la responsabilidad penal, Francisco Javier González. Sí, buenas noches, licenciada. Pues yo considero que la responsabilidad penal es la que pues se le hace presente al notario al tener algún tipo de falta de gravedad, en la cual pues se acciona por medio de oficio por el Estado. ¿Cómo así? Sí, perdón, son las responsabilidades penales que tiene el notario, sobre las cuales pues puede actuar de manera de oficio el Estado. No solamente sería necesario pues que alguien haga de conocimiento la acción, sino que el Estado puede pues iniciar la investigación de parte de oficio y pues y llevar también a cumplir las penas necesarias. Sí, es correcto, es parte de. Entonces recordemos, como bien lo dijo su compañero Jorge Luis Bram, la responsabilidad civil es cuando el notario ha cometido algún tipo de omiso que le ocasione algún daño o perjuicio a su cliente, a algún particular o algún tercero que se vea afectado por el contrato realizado por el notario. Ahora, cuando hablamos de la responsabilidad penal, nos estamos refiriendo a cuando el notario ha cometido un gravamen contra el Estado o contra los particulares o al Estado y a los particulares por la comisión de un delito que ha causado un perjuicio y un gravamen al honor que nosotros tenemos como notarios, porque se ha visto afectada nuestra fe pública, nuestra calidad de profesional, porque existe un agravio directo. Entonces, recordémonos que cuando existe una sentencia en materia penal, dice en nombre del pueblo de la República de Guatemala, porque ellos son los agraviados. Todos nosotros somos agraviados. El Estado es agraviado en materia penal. Entonces, para que vayamos viendo las diferencias. En civil es directamente el afectado, el contratista o bien las personas involucradas dentro del contrato o bien terceros, testigos o personas alrededor, daños y perjuicios. Penal, ya estamos hablando del Estado, los particulares y nosotros como ciudadanos. Y luego tenemos la administrativa, que la administrativa, esta responsabilidad tiene un amplio campo de acción, pues debe informarse a la administración pública de las manifestaciones de voluntad de los particulares para cualquier persona que tenga interés en ella. ¿Qué quiere decir? La administrativa es más que todo los efectos que nosotros vamos a hacer antes, durante y después en nuestra función notarial. Por ejemplo, un ejemplo antes sería que yo debo abrir mi protocolo para poder ejercer como notaria y registrar instrumentos públicos. Durante podrían ser los avisos de los testimonios especiales cuando yo celebro una escritura y posteriores estar dando los avisos cada cierre, el aviso de que yo me voy a ir de viaje, porque eso es muy importante. Si ustedes no lo hacen y no establecen que se van a ir de viaje y de repente se quieren ir,
pues si tienen la mala suerte que le revisen y miren que son notarios, les van a cancelar su viaje y no se van a poder ir de viaje. Entonces van a incurrir también en una sanción y van a perder su boleto aéreo. Es muy importante dar ese tipo de avisos. Entonces, como bien lo establece, se contrae por las obligaciones posteriores al otorgamiento del acto. Entonces aquí dice entre las actividades que lleva a cabo el notario y que su cumplimiento conlleva responsabilidades administrativas, entre otras obligaciones, podemos citar la del pago de apertura del protocolo, la de depositar el protocolo, cerrar el protocolo y redactar el índice, y la relativa a la entrega de testimonios especiales, como extender los testimonios a los clientes. Eso es súper importante porque a veces ustedes van a ver en su práctica que llegan con los clientes y les dicen que ellos no tienen las escrituras, o lo peor que me ha tocado a mí es que ya con las escrituras del protocolo, el protocolo es de ustedes. Ustedes no pueden entregar las hojas de papel protocolo a otras personas porque quien se supone que debe manejar esas hojas son ustedes, no los particulares. Recordemos que somos depositarios en calidad del protocolo, no nos pertenece, solo lo utilizamos prestado, pero le pertenece al Estado y por eso el Archivo General de Protocolos lleva un registro de qué tenemos nosotros, y cuando nosotros fallecemos deben de entregar esas escrituras para que las maneje el archivo y se quede un registro de los documentos originales. Pero no nos pertenece en ningún momento el protocolo. Por eso uno generalmente lo que hace es extenderle los testimonios en hoja oficio y es una copia fiel de la escritura del instrumento público establecido en el protocolo. Entonces es súper importante que sepan eso. Y se los digo porque no fue solo un notario que lo vi, sino hay varios. También tenemos la obligación de dar avisos correspondientes, entre ellos los trimestrales, de traspaso, de matrimonio, de testamentos, tomar razón de las actas de legalización de firmas, protocolizar actas como la de matrimonio, extender avisos de documentos protocolizados provenientes del extranjero. Y por último tenemos la responsabilidad disciplinaria, que esta responsabilidad ha sido adecuadamente definida por Brunel, quien afirma que la misma opera mediante una acción que tiende por objeto a reprimir la falta de los deberes de la profesión reglamentaria y por fin el mantenimiento de la disciplina necesaria en interés moral de la profesión cuyas normas de ejercicio han sido violadas y por medio de las medidas o penas a infringir por la jurisdicción instituida con ese propósito. Dentro de las faltas disciplinarias establecidas por González Palomino se encuentran los actos de incorrección de personal, los actos de incorrección profesional, la falta de los deberes funcionales y la falta de los deberes corporativos. Dentro de estas fuentes de responsabilidad disciplinaria está la infracción de normas internas del régimen y gobierno corporativo notarial, la infracción de normas externas que repercutan el prestigio o consideración de la corporación y la conducta del notario que sin infringir norma jurídica concreta vaya contradicho del prestigio contra el espíritu que debe prescindir la intención notarial o contra el fin de la función notarial misma. El notario incurre en responsabilidad disciplinaria cuando falta a la ética profesional o atenta en contra del prestigio y decoro de la profesión, siendo el Tribunal de Honor del Colegio Profesional el que se encarga en recibir las denuncias y seguir el trámite correspondiente. Actualmente también se pueden seguir las denuncias en línea, creo yo, si no estoy mal, pero les voy a confirmar. Y es un trámite bien fácil del cual el Tribunal de Honor sí le da seguimiento. Nosotros ya vimos en clases pasadas cuál es el proceso. Entonces, por hoy esto sería. Por favor, les encargo que traigan sus minutas para que empecemos a ver cómo se dividen las partes de los documentos. Les voy a intentar subir la presentación a más tardar el sábado en la noche. Y tenía una duda, ¿los estudiantes que tienen derecho a examen extemporáneo quieren hacer un repaso el día lunes o quieren presentarse a su examen? Es opcional.
Si ustedes quieren hacer el repaso el lunes, yo me programo para darles repaso el lunes y si no, pues nos vemos el día martes.